Decía el poeta y escritor uruguayo Eduardo Galeano: ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo en una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Esa América Latina que describía Galeano en su repudiado libro Las venas abiertas de América Latina, hoy sigue enfrentando importantes retos, como la pobreza, desempleo, la inseguridad, corrupción, golpes de Estado, transiciones democráticas frustradas, entre otros muchos males que las sociedades de esta región exhalan a través de un futuro incierto. Estos desafíos a los que hacía referencia anteriormente no han tenido respuesta ni por una derecha que abrazó las políticas neoliberales, ni por una izquierda que hoy vuelve a teñir de rojo el mapa de América Latina, bajo un halo de populismo. Es normal que en esta región de caudillos y mesianismos, la sociedad vea la política con terror. Lo que es peor aún, con indiferencia, y se pregunten: ¿qué ha sido de nuestra historia democrática? ¿Qué ha sido de nuestros sueños de vivir una vida de bienestar? ¿Será posible que algún día esta espantosa pobreza y miseria desaparezcan? ¿Cuál es la fórmula para superar esta realidad insufrible y trascender hacia una verdadera comunidad cívica? Las respuestas probablemente estén en lo que nuestro amigo Eduardo Galeano nos expresa a continuación. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Eduardo Galeano. Te invito a conocer la historia política que la derecha y con especial énfasis la izquierda han escrito sobre el emborronado porvenir de nuestros países de América Latina. Acompáñame en este viaje político histórico de nuestro continente americano. 1, 2, 3, go. Los retos de América Latina. En su informe anual de Panorama Social de América Latina, la CEPAL estima que entre 2020 y 2021, las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron en cerca de 5 millones. Tras un informe reciente de Insights Crime, el organismo alerta que el aumento de la violencia y en particular de los homicidios en América Latina no solo podría empeorar las crisis humanitarias preexistentes, sino obligar a cientos de miles a abandonar sus hogares en un futuro cercano. Se incluyen a Venezuela y Honduras en el reporte 2022 de Emergency Watch List de IRC como dos de los países de América Latina y el Caribe entre los que corren mayor riesgo de empeorar las crisis humanitarias durante el próximo año. Si bien el presente no es nada alentador y las previsiones a futuro mucho menos, estas encuentran sus causales en un pasado violento y cargado de injusticias. Un pasado que hoy nos pasa factura y nos dice que en Latinoamérica no se han hecho los deberes, ni los políticos ni la propia ciudadanía. La historia de Latinoamérica no se puede entender sin el intervencionismo económico, político y militar de los Estados Unidos. El mundo unipolar del neoliberalismo. Estados Unidos, en un intento de evitar la propagación de la izquierda en el resto de América, impulsó la militarización de los gobiernos civiles, impuso la mano militar a través de golpes de Estado sobre aquellos países que no se alienaban a sus intereses económicos y de políticas extractivistas. Es por este motivo que algunas de las actitudes nefastas que tienen los actuales líderes políticos latinoamericanos a la hora de gobernar es herencia aprendida de los gobiernos militares, como puede ser el autoritarismo, la autocracia, el nepotismo, la censura, la mano dura y el unilateralismo. El fin de la historia, proclamado por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, retrata el fin del mundo bipolar y atisba el nacimiento de un mundo unipolar con la caída de las soviéticas URSS y el triunfo de la democracia liberal capitalista. Este nuevo mundo unipolar, bajo la hegemonía de los Estados Unidos, dará luz verde a una serie de políticas neoliberales que desmantelarán el Estado social,
y pondrán en el centro la dinámica política de los intereses mercantilistas del propio mercado. Las reformas del neoliberalismo permitieron el control sobre la inflación, la estabilidad macroeconómica y la ampliación de acceso a los bienes importados. Esto desembocará en un proyecto económico suicida que condenará a sociedades de los países de Latinoamérica a vivir en medio de la desigualdad y la pobreza, donde los ricos son extremadamente ricos y los pobres son extremadamente pobres. La transición hacia la democracia a partir de la década de los 80 tomará un rumbo partidocrático, donde los partidos de izquierda y derecha se turnarán en el poder bajo un sistema bipartidista de corte oligárquico. Las señas de identidad de las incipientes democracias latinoamericanas. Nepotismo. Las prácticas del nepotismo están casi arraigadas y normalizadas en la política. Los clanes familiares de terratenientes y familias empresarias usurpan los espacios políticos. Autoritarismo. La represión política caracteriza a los líderes políticos de izquierda y derecha. Utilizan el poder gubernamental de manera arbitraria, censuran y persiguen a sus opositores y detractores. En el contexto de Honduras, la derecha rancia y conservadora y la izquierda mesiánica populista acampan a sus anchas, sin apenas una sociedad civil organizada que les haga frente, o una institucionalidad que haga respetar el Estado de Derecho, o un actor político que reivindique la libertad y la autonomía de la ciudadanía. ¿De dónde nacen estas dos deformaciones políticas de lo que en su momento fue el virtuoso liberalismo democrático? Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo. Se conoce como Consenso de Washington a un conjunto de 10 recomendaciones de políticas económicas formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson, quien tenía como objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. El Foro de Sao Paulo se conformó en 1990, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, como una estrategia del Partido de los Trabajadores en Brasil y de su líder más representativo, Lula da Silva, para buscar alternativas frente a lo que en su momento significaba la caída de la Unión Soviética y la llegada del neoliberalismo a América Latina. Estas dos visiones antagónicas van a rediseñar el juego político en Latinoamérica. Cada postura ideológica ofrecerá sus propias recetas económicas, políticas y sociales. Pero ¿por qué ambas dimensiones ideológicas han fracasado? Del lado del Consenso de Washington se va a posicionar la derecha oligárquica y contará con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos y de organismos económicos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Junto a las élites políticas locales latinoamericanas trabajarán para desmantelar el Estado interventor y en nombre de la libertad de mercado abrirán las puertas al capital extranjero a costa de socavar la soberanía nacional. El Estado queda reducido a ser un instrumento más del mercado, una especie de botín para ofrecer cargos públicos a familiares y amigos del partido ganador. Si bien había crecimiento económico bajo las recetas neoliberales, también había incremento de las desigualdades, aumento de la pobreza y de la violencia social. Todo apuntaba a que era inevitable el estallido social. El despertar de la izquierda en Latinoamérica. Tras la celebración del Foro de Sao Paulo, el único gobierno constituido de izquierda era el cubano de Fidel Castro. En 1992 llegaría al poder Hugo Chávez y en 2002 llegaría el triunfo del presidente brasileño Lula da Silva, Evo Morales en Bolivia en 2005, Rafael Correa en Ecuador en 2006, José Mujica en Uruguay en 2009 y más tarde Dilma Rousseff en Brasil en 2010, Ollanta Humala en Perú en 2011 y Nicolás Maduro por Venezuela en 2013. El discurso frontal era derrumbar el imperialismo estadounidense, hacer saltar por los aires las políticas neoliberales y establecer una serie de políticas sociales bajo un Estado interventor aunadas en el proyecto político del socialismo del siglo XXI. Para muchos de sus detractores, se trataba de un proyecto socialista basado en simple retórica, sin apenas un verdadero proyecto económico.
Al igual que los políticos de la derecha del neoliberalismo, los políticos de la izquierda del socialismo del siglo XXI traían consigo las mismas mañas políticas, es decir, autoritarismo, clientelismo, nepotismo y corrupción. Al igual que los políticos del neoliberalismo, la izquierda latinoamericana, nacida del Foro de San Paulo, trajo más pobreza y miseria. La revolución populista no logró forjar sociedades más equitativas. En su lugar, implementaron estados hartamente burocráticos e ineficientes. Tanto los políticos de derecha como de izquierda crean auténticos estados malhechores. Los principales fundamentos ideológicos de la izquierda del socialismo del siglo XXI se pueden entender a partir de lo que expresa la socióloga Marta Harnecker, quien afirma que, dada la injusticia y desigualdad predominantes, hablar de socialismo hoy tiene sentido. Y tiene sentido, según ella, porque a pesar de la carga negativa que ha tenido y sigue teniendo la palabra socialismo después del derrumbe de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas URSS y del fracaso del modelo en el resto de los países de Europa del Este, la sociedad capitalista que se ha fortalecido desde entonces genera demasiadas contradicciones. Por un lado, conocimiento, ciencia y riqueza, pero por otro, inequidad, pobreza y abandono. Y destruye no solo al ser humano, sino también a la naturaleza, recalcó la analista. La batalla cultural, pueblo y antipueblo. El pueblo y el antipueblo es una construcción de la que se valen los líderes populistas, generalmente los de izquierda, que crean relaciones antagonistas entre el pueblo, es decir, la población que no posee un alto puesto en la administración pública y no pertenece a las grandes cúpulas socioeconómicas de un país, mientras el antipueblo puede tomar distintas formas, por ejemplo, la oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, entre otros. Esta semilla de odio le permite al líder populista cometer cualquier acto inmoral y deleznable en nombre de la voluntad del pueblo. Con esta propaganda enamoran a las masas que le perdonan todos sus errores, actos de corrupción, cambios en la Constitución y la falta de justicia, designando la responsabilidad de la deficiencia de sus administraciones al antipueblo. Los líderes populistas se adjudican usualmente una figura mesiánica. Una figura mesiánica en la política es alguien que invoca con fuerza el sacrificio y la entrega absoluta para la realización de una causa política. Eso implica una enorme producción de guardianes de fe que lo acompañen. La figura del Mesías puede recaer en una persona, pero también en un partido político o un movimiento social. Hay que comprender que el mesianismo político va por el lado de la imposición de una verdad y de la no deliberación, por medio de formas autoritarias en el discurso, pero también de formas que aparentemente son democráticas. La marea rosa iniciada por Hugo Chávez a finales de los años 90 llegó prácticamente a invadir Sudamérica con mandatarios de izquierda, a excepción de Colombia. Hoy esta marea rosa choca frontalmente con el azote de la nueva derecha liberal o la derecha rebelde. La izquierda latinoamericana, en un puro estilo orwelliano, recurrió a estrategias culturales para difundir su ideología entre la población, utilizando a intelectuales de gran peso para teorizar y difundir el pensamiento socialista en América Latina. Aunque muchos se retractaron tiempo después, como ocurrió con el escritor Eduardo Galeano, quien también se arrepintió de haber escrito una de sus obras célebres, Las venas abiertas de América Latina, por considerarlo tiempo después una especie de panfleto utilizado por la izquierda latinoamericana. El politólogo argentino Agustín Laje advierte que la izquierda populista recorta libertades. En su afán de conseguir el igualitarismo más allá de lo legal, destruye la libre iniciativa de la espontaneidad social, reclamando cada vez más poder, estropeando también la equidad ante la ley, la prensa y la economía. Por su parte, el economista argentino Javier Milei tiene como eslogan la defensa de los derechos básicos de la vida, la libertad y la propiedad. Con su nuevo partido, La Libertad Avanza, está descalabrando a la izquierda en los comicios electorales en Argentina. Tanto es así que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en su visita a Honduras, alertó a Xiomara Castro del avance de los liberales. Otra de las personalidades célebres de la nueva derecha liberal es la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, de la rama libertaria del objetivismo. Esta politóloga guatemalteca argumenta que los regímenes socialistas tienen como último fin la esclavitud de los seres humanos a nivel de derechos.
Actualmente la izquierda tiene al menos 11 nuevos gobiernos en América Latina, resurgiendo tras el retroceso de la marea rosa. Aunque no es la primera vez que se ve esta tendencia en la región, y por supuesto, no se puede hablar de un solo tipo de izquierda. Sin embargo, hay un discurso general que las aúna, y es la construcción ficticia de la categoría pueblo, que disuelve la autonomía del sujeto, lo alinea en una especie de masa humana amorfa y acéfala. De esta manera, el control sobre los individuos es más eficaz y a la vez más traumático. Por ello, los verdaderos líderes demócratas que abogan por la defensa de la libertad, se encuentren en el lugar que se encuentren en el espectro ideológico, están llamados a recuperar el concepto de sociedad civil y hacerlo realidad, pues solo en la sociedad civil el individuo tiene cabida bajo el estatus de ciudadano. La sociedad civil evoca a un grupo de ciudadanos que forman parte de una comunidad. No existe un pueblo o un antipueblo, solo la vida en comunidad. Este ha sido nuestro análisis de hoy. Esperamos tus oportunas reflexiones. Gracias por tu tiempo y atención. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, recuerda darle like y suscribirte a Cosmopolitic. También puedes darle a la campana para no perderte nuestras novedades. Ayúdanos a crecer y sé parte de nuestra comunidad. Y visítanos en www.cosmopolitic.com. 1, 2, 3, go.